Muy buenas tardes. Hoy un tema que sin duda llama muchísimo la atención es este llamado que hace el presidente a los habitantes de Aguililla, en Michoacán, para que no se confronten con el crimen organizado. Lo que no dijo y que al mismo tiempo no nos queda muy claro es que ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni la Marina le están haciendo frente al narco, que evidentemente está desafiando a las autoridades federales. En este contexto, la pregunta es, ¿quién combatirá y frenará el crimen organizado que tiene asediado a nuestro país? Pongo la pregunta sobre la mesa, me despido, los veo mañana. Gracias, Magda. Bueno, híjole, es un tema, las evidencias nos dicen una cosa, mientras que el presidente tiene otros datos, como hemos visto en este sentido. El llamado que hace el presidente a los habitantes de Aguililla, esta zona caliente del estado de Michoacán, o sea, no le encuentro mucho sentido cuando de alguna forma lo que hemos visto es que los mismos criminales atacan en el cuartel a la Guardia Nacional, la tienen asolada en este punto, y los habitantes, mi querido Víctor, los habitantes de esta zona están padeciendo pues de esto, o sea, se han acostumbrado a esta confrontación de grupos criminales, se han acostumbrado a que pues les han sido arrebatadas sus propiedades particulares, los aguacateros pues han buscado de defenderse como Dios les da a entender, incluso armándose, los productores de jitomate siguen quejándose de que ya no pueden mandar su producto al mercado de abastos de la Ciudad de México, muchos habitantes han sido despojados por los criminales de sus propiedades, de sus animales, y esto de alguna forma pues habla de esto. Hay un abandono del Estado mexicano a muchas poblaciones como esta de Aguililla, según lo que se ha manifestado por parte pues incluso de la iglesia, del sacerdote encargado de la parroquia de la zona, que ha organizado misas, ha regalado imágenes de la Virgen de Guadalupe, Víctor, para tratar de que llegue la paz, y el mensaje del presidente es de no se enfrenten, cuando lo que esperarían los habitantes pues es que haya una presencia del Estado mexicano con todas sus implicaciones, ¿sí?, para garantizar la paz de estas zonas, Víctor. Es que, Raúl, Te perdimos, y estamos hablando precisamente de esta situación compleja, difícil, no solamente de Aguilillas. Estamos haciendo un recuento en días pasados de estas masacres que se han venido presentando en diferentes partes del país, empezando por aquellas que ocurrieron en enero de este 2020, solamente masacres de este año, y son muchas las que de alguna forma vamos a recordar. Por ejemplo, las de Tamaulipas, las ocurridas en Reynosa y también el municipio de Miguel Alemán. Usted la recordará, estas masacres donde los grupos criminales salieron a la casa de ciudadanos que nada tenían que ver con el crimen organizado. Tenemos también las masacres ocurridas en el estado de Zacatecas, en dos municipios en concreto, Fresnillo y Valparaíso. En Valparaíso, donde una ambulancia, sí, del estado de Jalisco llevaba a una mujer que se le había complicado su embarazo, la regresaba a este municipio en los límites entre Jalisco y Zacatecas, y fueron asesinados el médico y el paramédico que llevaban esa ambulancia por grupos criminales. Recordamos también las masacres ocurridas en Salvatierra, en el estado de Guanajuato, que también se acumulan por varias decenas de personas que fueron asesinadas, o la de Coatepec, allá en el estado de México, cuando fueron emboscados más de 3 elementos de la Fiscalía del Estado de México por grupos criminales, ¿sí? Todo esto, desde luego recordamos la masacre ocurrida en una obra en Tonalá, Jalisco, donde también provocó la muerte de por lo menos 11 personas que estaban ya un sábado, Víctor, después de tomar la jornada del día, estaban reunidos en este lugar. Esto es exactamente, Víctor, lo que me parece que todo esto que estamos comentando, estas masacres ocurridas solamente en este 2021, que acabo de hacer esta relatoría, y si tomas en cuenta los desplazados de muchas poblaciones, como en el norte de Jalisco, en la zona de Acatic, o en esta zona de Aguililla, en el estado de Michoacán, entonces la pregunta es, ¿el Estado está cumpliendo con su encomienda de tener ciudadanos seguros? Esa es la pregunta, Víctor.
La relatoría que das no tiene desperdicio, mi querido Raúl, es correcta en toda la extensión de la palabra. Donde no estoy muy de acuerdo es en los diagnósticos, y déjame decirte por qué. Uno, está muy claro que lo que se le demanda ahora al gobierno federal es una mano firme o mano dura, como lo quieras tú entender, una mano más enérgica en cuanto al trato de estos cárteles y grupos del crimen organizado. Sin embargo, hay que remitirse a lo que fue el periodo de Felipe Calderón, que fue por excelencia un periodo precisamente de eso, de mano dura, de tratar de aplastar. Vimos que no funcionó, que lo que nos dejó fue más violencia, más rencor, más saldos sociales de todo tipo, y no fue esa la solución, Raúl. ¿A qué voy? Entiendo esa desesperación por parte del ciudadano común que dice, bueno, ¿hasta dónde los vamos a dejar actuar? ¿O hasta en qué momento esa política de besos, abrazos, no balazos va a empezar a funcionar? El presidente insiste, dejar de hacer. El presidente insiste que son procesos lentos, que tiene razón al decir que la Granada le quitaron la espoleta en el sexenio anterior. A él le vino a explotar. Entonces, realmente yo sí considero lo que el presidente dice cuanto a que no es fácil de resolver en 2 años una situación de esta naturaleza. Claro, entiendo, a él se le paga por resolver problemas, no por quejarse. Sin embargo, también queda claro que el problema es mucho más complejo, porque mira el caso de Aguililla. Es el ejemplo donde tú ves que parte de la sociedad también es parte del problema. La misma sociedad, el mismo criminal que ahí actúa, es el que en la noche le hace de criminal y en el día forma parte de la comunidad. No es fácil solucionar ese tipo de situaciones que se reproducen en otras partes del país. Ahora, ¿me dejas ir más a fondo? Luis Cárdenas Palomino, te lo menciono, y Genaro García Luna. 2 casos recientes de los cuales tú sabes están ahorita en capilla. Mucho le debemos a ese tipo de personajes la situación que estamos viviendo actualmente. Y no descartes a Felipe Calderón. Déjame, mesurar quizás un poco esto de lo que estás comentando. A ver, los plazos y déjame remitir un poquito a lo que decías anteriormente, los plazos para resolver el tema de inseguridad no los puso Felipe Calderón, no los puso Enrique Peña Nieto, los puso el mismo presidente López Obrador, cuando señaló que en 6 meses estarían las cosas diferentes. Eso lo dijo el presidente López Obrador y su secretario de Seguridad, el señor Durazo. Posteriormente dijeron que no, 6 meses no, sí, 1 año, pasó 1 año, tampoco pudieron. 2 años, tampoco pudieron. A ver, no se trata de quitarle todo este descrédito de alguna forma y desde luego esta guerra iniciada por el presidente Felipe Calderón en contra de los criminales y luego que fue de alguna forma confirmada por el presidente Enrique Peña Nieto, sí, pero este gobierno tampoco ha quedado claro cuál es y a qué se refiere el presidente con una estrategia eficaz. Dime cuál es la estrategia eficaz, Víctor, no la veo. Él habla de 100,000 elementos y lo presume de la Guardia Nacional. Tú los ves allá en tu ciudad, yo los veo aquí en Guadalajara, los vemos en la Ciudad de México recorriendo en sus camionetas, en sus camiones, con las armas amartilladas, listos para disparar y así andan recorriendo las diferentes partes y ciudades de la República Mexicana. Pero la instrucción, de acuerdo a lo que se ha señalado, es no confrontar, no llegar a confrontar. Y entonces, sí, pues ¿qué hacen los grupos criminales? Se mueven a sus anchas. En el caso de Aguililla, Michoacán, la confrontación entre los Viagras y el Mencho, que ese es su lugar de nacimiento y que lo quiere recuperar quizás por algún aspecto de carácter sentimental. Y esto ha generado esta gran confrontación y la población está perdiendo. Yo no estoy seguro, esto que tú afirmas, de que por la mañana son gentes de bien, productores, y por la noche son gavilleros. O sea, no estoy seguro que esa sea la realidad de estas poblaciones, pero me parece que sí, lo que hemos observado es cómo la Guardia Nacional ha sido apedreada, cómo el cuartel de la Guardia Nacional ha sido pues materialmente bombardeado por los grupos criminales, y esto está generando pues esta situación delicadísima de desplazados en esta zona. Ahora,
No se trata, y a veces cuando refieres a señor Palomino y al exsecretario de Seguridad, sí, a ver, son personajes impresentables, indefendibles, sí, pero vamos a estar en esa narrativa en los próximos 3 años, nos la vamos a pasar como han sido estos 2 años y medio, echándole la culpa a los corruptos del pasado, a García Luna, ahora a Palominos, que si en lugar de ser un policía ejemplar se convirtió en un torturador. O sea, nos la vamos a seguir pasando echándole la culpa a los del pasado. ¿Y en qué momento vamos a enfrentar o se va a enfrentar a los grupos criminales para garantizar la paz de los ciudadanos y que el gobierno cumpla con la encomienda de ser el garante de la seguridad de los ciudadanos como lo estipula la Constitución? Víctor. Sí, a ver, vamos puntualizando algunos detalles. Uno, el caso de Cárdenas Palomino es cierto, es detenido por el asunto de la tortura, pero eso es, diríamos, lo menos importante del asunto, ¿eh? El problema real es que este hombre, junto con Genaro García Luna, crearon una auténtica mafia de poder, de control, en la que pretendieron controlar los grupos del crimen y hacer ganancia de eso. Esa es la gran acusación que se les hace a estos personajes, que no es un asunto menor, porque por ellos debemos mucho del crecimiento de estas mafias y de estos grupos que finalmente se empoderaron durante el periodo de Peña Nieto, que también no hizo prácticamente y no se puede discutir eso, ¿eh? O sea, de acuerdo contigo en eso, esa es una realidad. Bien. La otra, en el caso tienes toda la razón en matizar, no se vale generalizar y decir es que todo el pueblo de Aguililla está metido en el... No, pero está claro que el narcotráfico se ha metido de tal manera en las comunidades, Raúl, y eso está probado, que de alguna manera son parte de, o sea, es una entremezcla de sociedad, crimen organizado que conviven, que intercambian, que tienen acuerdos tácitos, que se conocen, y claro, hay descontroles en ciertas áreas, como en el caso de Aguililla, en donde de repente se radicalizan las posturas. Pero lo vemos en Michoacán, lo vemos en Guerrero, lo estamos viendo en Oaxaca, lo vemos en Tamaulipas, cada vez fusionado la manera, esa es la manera como opera el crimen organizado. Ahora la otra, más que, me dices tú, soluciones, es cierto, si las tuviera, ahora sí, como diría Napoleón, si tuviera la solución no habría perdido esa batalla. Pero la verdad es que no está en el enfrentamiento, más bien es la contención. Yo creo que deben de ser ataques de precisión, si me dice soluciones, es quitar cabezas significativas bien determinados, que eso el gobierno bien lo puede hacer, y contención, más que represión. Contención. Finalmente el crimen organizado se mueve en una dinámica diferente a la de la sociedad. Si fortalecemos las policías locales, si atacamos los delitos comunes y sobre todo si acabamos con la impunidad y castigamos a quien viola a una mujer, a quien asesina a un hombre, a quien te roba en tu auto, a quien te roba en tu cajero, mucho vamos a arreglar el problema. Y el otro, vamos dejando que evolucione a su manera, vamos conteniéndolo. No digo que lo permitas que entre a tu casa, pero vamos conteniéndolo. A ver, porque realmente es un problema mundial. Y ese es el tema, o sea, mi pregunta es, cuando el presidente López Obrador habla de una estrategia eficaz y más humana, ¿está hablando de eso? ¿Está hablando de contención? ¿Está hablando de lo que tú dices? ¿O es lo que tú te imaginas que dice el presidente? Sí, pues yo me puedo imaginar qué es eso. Sí, contención. Queremos ver contención, queremos ver actuar a la unidad de inteligencia financiera, queremos ver cómo se actúe en contra de los grupos criminales, que se les congelen las cuentas bancarias, que se les pegue donde les duele exactamente a los criminales, sí, pero pareciera, como dijo el embajador Landau, y cada día tiene más razón, sí, se le está dejando hacer a los grupos criminales. Y esa contención que de alguna forma tú entiendes de la que habla el presidente López Obrador, que es eficaz, pues debería empezarse a notar ya en la disminución del número de homicidios. Simplemente te doy 2 datos. Comparando los últimos 2 años del presidente Peña Nieto, 2 años... hubo 64,291. Los últimos 2 años, ¿sí? Los 2 primeros años del presidente López Obrador, de 64,000 subió a 71,100, ¿sí? Entonces, pues sí, ojalá haya contención, ojalá el Estado, y en esta hablo de la sociedad en general, de todos los sectores, el Estado garantice la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos, cosa que hasta el momento no se ve en términos generales en el país, con sus lunares,
con sus excepciones en diferentes ciudades de la República Mexicana y que de alguna forma, bueno, pues tenemos estos focos rojos en muchos puntos de, Raúl, en muchas entidades. También, no olvidemos, Raúl, que mucho del tema de la inseguridad tiene que ver con la percepción y que estos impactos que luego se presentan en Michoacán o en Aguililla o en Guerrero o en Tamaulipas terminan creando la percepción de que el país está en llamas y el país no está en llamas, Raúl. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que estamos hablando de lugares muy focalizados donde el crimen organizado ha sentado sus reales? Pero yo te diría que el 80% del país lleva una vida normal, todo el mundo sale a trabajar, todo el mundo sale a hacer su talacha del día a día, a ganarse el pan de cada día y claro, tiene la percepción de que las cosas andan mal, pero no necesariamente está en peligro su vida. Claro, estoy excluyendo Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, que lo sabemos que son zonas calientes. Sí, estoy de acuerdo contigo en que el país no es un infierno, pero muchas localidades y de repente brinca en cualquier punto del país, porque aparte se va moviendo, donde los grupos criminales se vuelven, digamos, se vuelven la autoridad y se vuelven los predominantes, pues lógicamente no va a haber esto que estamos viendo. El problema es cuando se confrontan estos dos tipos de delincuentes y cuando los delincuentes van a calentar las plazas y a generar este tipo de situación donde el ciudadano, el que nada tiene que ver, ¿sí?, son casados como ocurrió en Reynosa o se vuelven víctimas de alguna forma de, como ocurrió en Jalisco, en Tonalá, como ocurrió en Coatepec, como ocurrió en Salvatierra, como ocurrió en Fresnillo, como ocurrió en Reynosa y no sé cuántos municipios más, no te estoy mencionando, solamente de este año. Así es que, sí, a ver, me parece que yo lo que cuestiono es, para terminar con mi comentario, es que el presidente anuncia una estrategia más humana y eficaz, cosa que yo no la veo. Tú hablas de una contención, entendiendo que esto de alguna forma sería la forma como empezar a tranquilizar, a pacificar el país, que es lo que ha dicho desde hace un buen tiempo. Y que hemos visto que la estrategia de abrazos, no balazos, hasta el momento, en número de muertos, no ha resultado. Debo reconocerte que la percepción no me ayuda, en este caso, en este debate contigo, no me ayuda, como tampoco me ayudan los datos. Ahora sí, los datos que ya sabemos, hay un tipo de datos que tenemos nosotros y otros que tiene el presidente. Pero sigo insistiendo, contención es la diferencia a represión y creo que es el camino porque está demostrado que la represión como tal falló terriblemente. Ahí está Felipe Calderón. De acuerdo contigo. Gracias, Víctor, un saludo. Un abrazo, mi querido Raúl.